En el viaje mi yerno me faltó al respeto. No esperaban que yo fuera la heredera de una fortuna de 8 millones. El golpe más cruel siempre viene de quien menos esperas. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. El aire salado de Marbella se colaba por las ventanas del Hotel Villa Magna, cuando escuché las palabras que partirían mi alma en dos. Eran las 8 de la mañana de nuestro segundo día de vacaciones familiares. Ese viaje que mi hija Jimena había planeado con tanto entusiasmo. Yo estaba en el pequeño baño del cuarto que me habían asignado, el más pequeño de todos, claro está, intentando peinarme el cabello canoso que se empeñaba en desobedecerme desde que cumplí los 70. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el cepillo, no por la edad, sino por los nervios. Llevaba días sintiendo esa tensión en el estómago, esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo cada vez que abría la boca. Mi yerno Iñaki tenía esa manera de mirarme por encima del hombro, como si mi presencia fuera un inconveniente que debía tolerarse por educación. Me había puesto mi vestido azul marino, el más elegante que tenía, comprado en las rebajas de El Corte Inglés 3 años atrás. Quería verme bien para el desayuno familiar en la terraza del hotel. Quería, ingenuamente, ser parte de la familia que había ayudado a crear, mantener y sostener durante tantos años. Cuando salí del baño, los escuché hablando en la terraza. Sus voces llegaban claras a través de la puerta corredera entreabierta. «¿Cuánto más va a tardar?», gruñó Iñaki, con ese tono que usaba cuando hablaba de mí. «Siempre es igual. Todo tiene que girar en torno a sus tiempos de anciana». Jimena se rió. Mi propia hija se rió. «Paciencia, amor. Ya sabes cómo es mamá. Todo le cuesta el doble desde que papá murió». Me quedé paralizada en el marco de la puerta. ¿Desde que papá murió? Como si los 3 años de viudez hubieran sido una excusa que yo usaba para molestarlos. Como si el dolor de perder al hombre con quien compartí 42 años fuera un capricho que podía controlar a voluntad. «Antonia, ¿vienes o qué?», gritó Iñaki sin siquiera voltear a mirarme. «El buffet cierra en 1 hora y no vamos a esperarte toda la mañana». Salí a la terraza con el corazón encogido. La vista al Mediterráneo era espectacular. Aguas azul turquesa que se extendían hasta el horizonte, yates blancos meciendo en la distancia, palmeras susurrando historias al viento matutino. Debería haber sido un momento hermoso, una postal de familia feliz compartiendo vacaciones. En lugar de eso, me senté en la única silla que quedaba libre, la que daba la espalda al mar, mientras Iñaki terminaba de untar mermelada en su tostada sin levantar la vista. «Mamá», dijo Jimena sin separar los ojos de su teléfono móvil. «Hoy vamos a Puerto Banús con unos amigos que conocimos ayer. Tú puedes quedarte aquí en el hotel, ¿verdad? Hay una piscina muy bonita». No era una pregunta. Era una declaración disfrazada de cortesía. Pero yo pensé que... Comencé a decir, con la voz más pequeña de lo que hubiera querido. «¿Pensaste qué?», interrumpió Iñaki, finalmente alzando la mirada con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Que ibas a venir con nosotros a los bares? ¿A las discotecas? Antonia, por favor. Sé realista». Las palabras me golpearon como bofetadas invisibles. Realista, como si mi deseo de pasar tiempo con mi familia fuera una fantasía infantil. Solo quería... Intenté otra vez. «Lo que tú quieres ya no importa tanto, ¿no crees?». La voz de Iñaki se había vuelto más dura, más directa. «Ya criaste a tu hija. Ya cumpliste tu papel. Ahora déjanos vivir nuestra vida sin tener que estar pendientes de si te cansas, si te duele algo, si necesitas que te expliquemos todo 3 veces». Jimena siguió en silencio, scrolleando en Instagram como si la conversación no fuera con ella, como si no estuvieran hablando de su madre, como si yo fuera una extraña sentada en su mesa. El café se me enfrió entre las manos mientras los veía planificar su día perfecto. Hablarían de restaurantes que yo no podría permitirme, de copas que no debería beber por mis medicamentos, de lugares donde mi presencia sería un estorbo. Además, agregó Iñaki limpiándose la boca con la servilleta, «este hotel es carísimo. No es que te sobre el dinero para andar gastando en caprichos. Mejor aprovecha para descansar». Ahí estaba otra vez,
la indirecta sobre mi situación económica. Como si él no supiera perfectamente que había vendido las joyas de mi madre para ayudarles con el enganche de su casa. Como si no recordara que durante 2 años cuidé a la pequeña Isabela gratis mientras ellos construían sus carreras. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Recogí mi bolso de mano, ese de piel marrón que había sido de mi madre, y caminé hacia mi habitación con la dignidad que me quedaba. Una vez adentro, me senté en el borde de la cama individual y miré por la pequeña ventana que daba al aparcamiento del hotel. Ni siquiera vista al mar me habían dado. El cuarto más barato, por supuesto. En la mesilla de noche había una foto de Isabela, mi nieta de 10 años, sonriendo con su uniforme escolar. Era la única razón por la que seguía aguantando. La única luz en esta familia que se había vuelto tan fría como las baldosas del suelo de mi habitación. Escuché sus risas alejándose por el pasillo. Se iban sin mí, como siempre. Como había sido durante los últimos 3 años desde que enviudé y me convertí en la carga de la familia. Me quité los zapatos de tacón bajo que me lastimaban los pies y me acosté vestida sobre la colcha floreada. El aire acondicionado zumbaba monótonamente, mezclándose con el sonido lejano de niños jugando en la piscina del hotel. Y ahí, en esa habitación de hotel en Marbella, con el sabor amargo de la humillación pegado al paladar, empecé a recordar quién había sido yo antes de convertirme en la sombra que toleraban por obligación. Antonia Herrera Vázquez, 73 años, viuda, madre, abuela, y muy pronto, mucho más de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. 3 horas después, cuando el sol ya calentaba las baldosas de la terraza vacía, regresaron del puerto deportivo cargados de bolsas de marcas que yo solo conocía de las revistas. Iñaki llevaba una camisa nueva de lino blanco. Jimena lucía unos lentes de sol que debían costar más que mi pensión mensual. «¿Qué tal tu día de spa?», preguntó Jimena con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó. «Esperamos que hayas descansado». Yo estaba sentada en el pequeño sofá de la habitación, tejiendo una bufanda para Isabela. Mis manos necesitaban mantenerse ocupadas cuando mi mente comenzaba a vagar por territorios peligrosos. «Muy bien, hija», mentí, como había aprendido a hacer para mantener la paz familiar. Iñaki se dejó caer en el sillón frente a mí, sus nuevos mocasines de cuero reluciendo bajo la luz que se filtraba por la ventana. «Antonia, tenemos que hablar de algo importante». Su tono había cambiado. Se había vuelto más serio, más formal. «Jimena y yo hemos estado pensando en el futuro. En tu futuro. Mi futuro. Como si fuera algo que ellos pudieran planificar y ejecutar sin consultarme. Es que ya no eres tan joven», continuó Jimena, sentándose en el borde de la cama. «Y vivir sola en esa casa tan grande no es práctico. La casa. Mi casa. La casa donde había criado a Jimena. Donde había cuidado a mi esposo durante su larga enfermedad, donde cada rincón guardaba 40 años de recuerdos. Esa casa que había heredado de mis padres y que había mantenido impecable durante décadas. Hemos visto unas residencias muy bonitas en las afueras de Madrid», siguió Iñaki. «Lugares donde tendrías compañía, actividades, atención médica las 24 horas. Residencias». La palabra me sonó como una sentencia de muerte. «Pero yo estoy bien en mi casa», murmuré, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que hubiera querido. «¿Bien?», Jimena se rió, pero no había alegría en el sonido. «Mamá, el mes pasado te olvidaste de cerrar el gas. Anteayer no encontrabas las llaves del coche, y siempre estás llamándonos por cualquier tontería». Cada ejemplo me dolió como una puñalada. El gas lo había dejado abierto porque estaba preocupada por la factura de la luz que había llegado más cara de lo usual. Las llaves las había buscado porque Jimena me había pedido que fuera a recoger a Isabela del colegio en el último minuto. Y las llamadas eran mi único contacto humano en días enteros de silencio. «Además», agregó Iñaki revisando su teléfono móvil, «esa casa es demasiado grande para una persona sola. Se está desperdiciando. Podríamos venderla, invertir el dinero en algo que te dé una mejor calidad de vida». Ahí estaba. Lo que realmente querían. Mi casa. El único patrimonio que me quedaba. El único lugar en el mundo que era verdaderamente mío. ¿Vender la casa?, pregunté, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Por tu bien, mamá. Por tu seguridad». Seguridad.
Qué palabra más mentirosa cuando venía de labios de quien me hacía sentir más vulnerable que nunca. Esa noche, mientras ellos cenaban en la terraza del hotel con los nuevos amigos que habían conocido en Puerto Banús, yo me quedé en mi habitación con un bocadillo de jamón serrano que había comprado en la tienda del hotel. Masticaba lentamente, saboreando la sal y el tiempo que tenía para pensar sin interrupciones. Recordé la primera vez que Iñaki había venido a cenar a casa. Jimena tenía 28 años y él 32. Era ambicioso. Trabajaba en una empresa de seguros y hablaba constantemente de sus planes para el futuro. Durante la cena, había elogiado mi arroz con pollo y me había preguntado por la receta. «Señora Antonia, este plato está espectacular. Jimena tiene mucha suerte de haber aprendido a cocinar tan bien». Jimena se había sonrojado y había mentido descaradamente. Sí, mamá me enseñó todos sus secretos. La verdad era que Jimena nunca había mostrado interés en la cocina, ni entonces ni ahora. Pero yo había sonreído y había dejado que se llevara el crédito porque las madres hacemos esas cosas. Protegemos la imagen de nuestros hijos incluso cuando no lo merecen. Después de esa cena, Iñaki comenzó a visitarnos regularmente. Siempre era encantador conmigo. Siempre me traía flores o algún dulce de la pastelería del barrio. Me preguntaba por mi salud, por mis recuerdos de la juventud, por las historias de la familia que Jimena nunca había querido escuchar. «Antonia, usted es una mujer muy sabia», me decía mientras yo servía el café después de la comida dominical. «Jimena tiene mucha suerte de tener una madre como usted». Qué ingenua fui al creer que era sincero. La boda había sido pequeña pero elegante. Yo había insistido en pagar el vestido de novia de Jimena, un diseño precioso de encaje español que había visto en un escaparate del centro de Madrid. Costaba 3.000 euros, casi toda mi pensión de viudedad de 4 meses, pero era mi única hija, y quería que se sintiera como una princesa en el día más importante de su vida. «Mamá, no tienes que hacer esto», había dicho Jimena cuando fuimos a probarse el vestido. «Claro que tengo que hacerlo. Para eso están las madres». También había pagado las flores del banquete, y había cocinado yo misma los canapés para el aperitivo porque el catering que habían elegido no incluía entrada. 3 días completos en la cocina, preparando croquetas de jamón, tortilla española en cuadraditos, montaditos de lomo embuchado, mis manos hinchadas por estar tanto tiempo de pie, mis pies doloridos por los preparativos, pero había valido la pena verla tan feliz, tan radiante, colgada del brazo de Iñaki mientras recibían las felicitaciones de los invitados. Después del matrimonio, las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas. Los almuerzos dominicales en mi casa se espaciaron primero a cada 15 días, luego a una vez al mes, finalmente a ocasiones especiales solamente. Cuando nació Isabela, yo me convertí en la niñera oficial no remunerada. Jimena había decidido reincorporarse al trabajo inmediatamente después de la baja maternal, porque la carrera profesional no puede esperar. «Mamá, necesito que cuides a la niña 3 días por semana. Solo hasta que encontremos guardería». 3 días se convirtieron en 5. 5 días se convirtieron en fines de semana también. La guardería nunca llegó, porque nadie cuida mejor a un bebé que la abuela. Durante 2 años completos, yo cambié pañales, preparé biberones, canté canciones de cuna, llevé a Isabela al pediatra cuando tenía fiebre, la paseé por el parque cuando hacía buen tiempo. La quería como si fuera mi propia hija, pero mi espalda se resentía de cargar a una niña que crecía cada día. Mis noches se fragmentaban cuando se despertaba llorando. Nunca me pagaron 1 euro. Ni siquiera me reembolsaban la gasolina de los viajes al médico. «¿Cómo te vamos a pagar, mamá? Si eres la abuela. Esto lo haces por amor». Amor. Esa palabra que usaban para justificar cualquier abuso, cualquier explotación, cualquier falta de consideración. Cuando Isabela cumplió 3 años y finalmente la inscribieron en el colegio, yo pensé que tendría mi vida de vuelta, que podría volver a mis clases de yoga para mayores, a mis tardes en el parque leyendo novelas, a mis conversaciones largas con las vecinas en el mercado de barrio. Pero entonces llegaron las emergencias. Isabela enferma, y alguien tenía que quedarse con ella.
Reunión importante en el trabajo y necesitaban que fuera a buscarla al colegio. Viaje de negocios de Iñaki y Jimena no podía quedarse sola con la niña toda la semana. Siempre yo. Siempre disponible. Siempre dispuesta a cambiar mis planes por los suyos. Y cuando mi esposo enfermó de cáncer de pulmón, cuando necesité apoyo, cuando las noches en el hospital se volvieron interminables y los gastos médicos agotaron nuestros ahorros, ¿dónde estaba mi familia? Jimena venía de visita una vez por semana, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para marcharse pronto. Iñaki ni siquiera eso. Mandaba recuerdos a través de su esposa. Yo sola acompañé a mi marido en sus últimas semanas. Yo sola sostuve su mano cuando se apagó una madrugada de febrero. Yo sola organicé el funeral. Pagué los gastos, repartí sus pertenencias. Terminé mi bocadillo y me levanté para lavarme los dientes. En el espejo del baño vi a una mujer de 73 años, canosa, con arrugas que contaban historias de sonrisas y lágrimas, de noches sin dormir cuidando a otros, de días enteros cocinando para familias que ya no valoraban el esfuerzo. Una mujer que había dado todo y ahora se preparaba para perder lo único que le quedaba, su hogar. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo diferente brillaba en mis ojos. No era resignación, era algo que se parecía peligrosamente a la determinación. El último día en Marbella amaneció nublado, como si el cielo quisiera reflejar mi estado de ánimo. Había dormido mal, despertándome cada pocas horas con la sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar en mi vida. A las 7 de la mañana ya estaba vestida y había hecho mi maleta, doblando cuidadosamente cada prenda como me había enseñado mi madre décadas atrás. Cuando bajé al comedor del hotel para desayunar, esperaba encontrarlo vacío. Era demasiado temprano para Jimena e Iñaki, que nunca se levantaban antes de las 10 cuando estaban de vacaciones. Pero para mi sorpresa, estaban ahí, sentados en una mesa junto a la ventana, susurrando intensamente sobre algo que no pude escuchar. Al verme llegar, se callaron de inmediato. Iñaki ni siquiera levantó la vista de su café cortado, pero Jimena me sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado para las ocasiones incómodas. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?» «Como siempre», mentí, acercándome a su mesa con mi bandeja del desayuno. Había elegido lo más simple: tostadas con aceite de oliva y tomate, un vaso de zumo de naranja y café solo. Mi estómago estaba demasiado cerrado para mucho más. Me senté en la silla que quedaba libre, la que daba la espalda a la piscina donde ya algunos madrugadores hacían sus largos matutinos. El silencio se extendió entre nosotros como una manta húmeda y pesada. «Mamá», comenzó Jimena después de aclararse la garganta. «Iñaki y yo hemos estado hablando sobre lo de ayer, sobre la casa». Ahí estaba otra vez. Mi casa. Su obsesión constante. «Hemos encontrado una residencia perfecta», continuó, sacando su teléfono móvil y deslizando el dedo por la pantalla. «Mira qué bonita es. Se llama Jardines de Otoño y está en Alcalá de Henares. Tienen habitaciones individuales con baño privado, comedor comunitario, sala de televisión, incluso una biblioteca». Me mostró las fotos como si estuviera enseñándome un hotel de lujo en lugar de lo que realmente era. Un lugar donde envían a los ancianos cuando sus familias se cansan de cuidarlos. «Las actividades se ven muy entretenidas», añadió, pasando a otra imagen donde varios ancianos jugaban cartas en una sala que parecía un hospital pintado de colores alegres. «Bingo, manualidades, excursiones los fines de semana. No necesito actividades», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Tengo mis propias actividades en mi casa». Iñaki finalmente habló, sin levantar la vista de su periódico deportivo. «Antonia, seamos realistas. ¿Qué actividades? ¿Ver la televisión sola? ¿Hablar con las plantas del jardín? Eso no es vida. Eso es existir». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Hablar con las plantas del jardín, como si mi vida fuera tan patética que había llegado a ese punto. «Además», continuó Jimena, «piensa en Isabela. Ella necesita estabilidad. Necesita saber que su abuela está bien cuidada. En esa casa sola, cualquier cosa te puede pasar. Te puedes caer, te puedes desmayar, y nadie se daría cuenta hasta que sea demasiado tarde. Isabela».
Siempre usaban a mi nieta como moneda de cambio emocional. ¿Y cuándo pensabais contarme todo esto?, pregunté, sintiendo cómo mi voz comenzaba a temblar. ¿O ya habéis tomado la decisión por mí? No seas dramática, mamá, suspiró Jimena. Nadie está tomando decisiones por ti. Solo te estamos ayudando a ver las opciones. ¿Ah, opciones? La palabra salió más alta de lo que pretendía, y algunas personas en las mesas cercanas voltearon a mirarnos. ¿Qué opciones? ¿Dejar mi casa o dejar mi casa? Iñaki dobló su periódico con un movimiento brusco que hizo ruido. Mira, Antonia, vamos a hablar claro porque ya está bien de rodeos. Su tono se había vuelto frío, profesional, como cuando regañaba a algún empleado en su oficina. Tú ya no puedes vivir sola. Punto. No es una opinión, es un hecho. El mes pasado te olvidaste de pagar la factura de la luz. Hace 2 semanas perdiste las llaves del coche y llamaste a Jimena llorando a las 2 de la madrugada. Cada palabra era una humillación pública. Otros huéspedes del hotel fingían no escuchar, pero yo podía sentir sus miradas de reojo, esa mezcla de curiosidad y lástima que despierta el drama familiar ajeno. Y no hablemos, continuó, de todas las veces que hemos tenido que cancelar nuestros planes porque tú tenías alguna emergencia. Que si se te rompió el grifo, que si no funcionaba la televisión, que si te dolía la espalda y necesitabas que alguien fuera a comprarte medicamentos. Iñaki, murmuró Jimena, pero él la silenció con un gesto de la mano. No, Jimena, ya está bien de andar con paños calientes. Tu madre necesita escuchar la verdad. Se volvió hacia mí con esos ojos grises que una vez me habían parecido bondadosos. Antonia, tú ya cumpliste tu ciclo. Criaste a tu hija, cuidaste a tu marido, fuiste abuela. Ahora es momento de que nos dejes vivir nuestras vidas sin tener que estar pendientes todo el tiempo de si estás bien o mal. El zumo de naranja se me había vuelto ácido en la boca. Las tostadas se habían quedado intactas en mi plato porque mi garganta se había cerrado completamente. Además, añadió Jimena, como si las palabras de su marido hubieran sido un simple prólogo, no es solo por nosotros, es por ti también. ¿No te das cuenta de lo sola que estás? ¿No ves lo triste que es tu vida ahora mismo? Sola, triste, como si ellos no fueran los principales responsables de esa soledad, como si no hubieran sido ellos quienes habían ido alejándose gradualmente hasta convertir nuestras conversaciones en monólogos de quejas y exigencias. En la residencia tendrías compañía, continuó, gente de tu edad, con tus mismos intereses. Podrías hacer amigas, participar en actividades, sentirte útil otra vez, sentirme útil otra vez, como si hubiera dejado de serlo. Como si los 43 años que había dedicado a cuidar a mi familia no contaran para nada. Me levanté de la mesa tan bruscamente que mi silla chirrió contra el suelo de mármol. Algunas gotas de café se derramaron sobre el mantel blanco. Necesito ir al baño, murmuré, y me alejé hacia los lavabos del hotel antes de que pudieran decir nada más. Una vez encerrada en el cubículo del baño, me senté en la tapa del inodoro y dejé que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en días. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de humillación, de impotencia. 43 años de matrimonio, 25 años siendo madre, 10 años siendo abuela, y esto era lo que recibía a cambio, que me echaran de mi propia vida como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración nueva. Escuché pasos en el baño y me obligué a controlar el llanto. Una mujer mayor, probablemente de mi edad, se lavaba las manos en el lavabo de al lado. Cuando salí del cubículo, me miró con esa comprensión instantánea que solo existe entre mujeres que han vivido lo suficiente. ¿Está bien, señora?, me preguntó con acento andaluz. Sí, mentí, lavándome las manos para tener algo que hacer con ellas. Solo un poco cansada. Ella asintió, pero no se fue. Se quedó secándose las manos lentamente mientras me observaba en el espejo. Yo también tengo hijos, dijo finalmente. Y también he estado en baños de hotel llorando por su culpa. Sus palabras me sorprendieron tanto que levanté la vista y la miré directamente. ¿Y qué hizo?, pregunté. Aprendí que el amor de madre no tiene que significar sacrificarlo todo, que también tengo derecho a vivir mi vida. Sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría.
Tardé 70 años en aprenderlo, pero nunca es demasiado tarde. Se marchó dejándome sola con sus palabras resonando en mis oídos. Nunca es demasiado tarde. Cuando regresé a la mesa, Jimena e Iñaki habían terminado su desayuno y estaban haciendo las maletas mentalmente, calculando horarios de trenes y tiempo de tráfico para el regreso a Madrid. «Mamá, hemos decidido que el lunes iremos a visitar Jardines de Otoño», anunció Jimena como si fuera una excursión divertida. «Solo para que lo veas, para que te hagas una idea. No hay ninguna presión, no hay ninguna presión». Otra mentira envuelta en palabras suaves. Durante el viaje de regreso en el AVE, mientras observaba el paisaje andaluz transformarse gradualmente en la meseta castellana, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iría a ver ninguna residencia, no vendería mi casa, y definitivamente no volvería a permitir que me trataran como una carga. El tren atravesó un túnel y por un momento todo se volvió oscuro. Cuando salimos a la luz otra vez, yo ya no era la misma mujer que había subido en Málaga. Era alguien que estaba empezando a recordar lo que significaba tener voz propia. De vuelta en Madrid, la rutina familiar se reanudó como si nada hubiera pasado. Jimena me llamaba cada 2 días con la insistencia de una comercial de seguros, siempre con el mismo tema: la visita a Jardines de Otoño. «Mamá, ya he hablado con la directora. Se llama Carmen y parece muy simpática. Dice que pueden recibirnos el miércoles por la mañana». «No quiero ir, Jimena. Solo es una visita, mamá. No te comprometes a nada». Pero yo sabía que no era solo una visita. Era el primer paso de un plan que habían trazado sin consultarme, donde mi opinión era solo un trámite molesto que había que superar. El martes por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín que tanto parecían molestar a Iñaki, mi teléfono móvil comenzó a sonar. El número no me resultaba familiar. Tenía el prefijo 945 de Álava. Casi no contesté, pensando que sería alguna de esas llamadas comerciales que te ofrecen cambiar de compañía eléctrica o venderte un seguro de vida. «Dígame, ¿señora Antonia Herrera Vázquez?» La voz era masculina, formal, con un ligero acento vasco. «Sí, soy yo. Le habla Fernando Aguirre, del despacho notarial Aguirre y Asociados, en Vitoria-Gasteiz. Lamento molestarla, pero tengo que comunicarle una noticia importante». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Las llamadas de notarios nunca traían buenas noticias. Pensé en algún pariente lejano que hubiera fallecido, en algún problema legal que no entendía. ¿Qué ocurre? Su tía segunda, doña Esperanza Altamira Vega, falleció la semana pasada en San Sebastián. ¿La recuerda usted? Esperanza. El nombre me golpeó como un rayo de nostalgia. La hermana menor de mi abuela materna, esa mujer misteriosa que había vivido siempre en el País Vasco y que visitaba a mi familia cuando yo era niña. Una mujer elegante, independiente, que nunca se había casado y que trabajaba como contable en una empresa naviera importante. Sí, la recuerdo, aunque hace muchos años que no sabía nada de ella. Lo entiendo. El motivo de mi llamada es que usted figura como única heredera en su testamento. Las palabras se quedaron flotando en el aire como si hubieran sido pronunciadas en un idioma extranjero que mi cerebro se negaba a procesar. ¿Perdón? Doña Esperanza la ha nombrado su heredera universal. El patrimonio incluye su apartamento en San Sebastián, una cuenta de ahorros en el Banco de Santander y algunas inversiones en fondos de renta fija. El valor total estimado asciende a aproximadamente 8.200.000 euros. La regadera se me cayó de las manos y se estrelló contra las baldosas del jardín con un ruido seco que pareció resonar en todo el barrio. 8.200.000 euros. Señora Herrera, ¿se encuentra bien? ¿Está seguro? ¿No habrá algún error? No hay error alguno. Tengo aquí el testamento firmado y registrado hace 3 años. Hay también una carta personal que dejó para usted. ¿Podría acercarse a nuestro despacho esta semana para iniciar los trámites de sucesión? Me senté en el pequeño banco de hierro forjado que mi difunto marido había instalado bajo el naranjo del jardín. Las piernas no me sostenían. ¿Esta semana? Sí, señora. Cuanto antes iniciemos el proceso, mejor. Hay algunos documentos que requieren su firma,
Y también está el tema de los impuestos de sucesión, aunque en el País Vasco las condiciones son más favorables. ¿Dos? Después de colgar, me quedé sentada en el jardín durante más de una hora, mirando las rosas que había plantado hacía 10 años sin verlas realmente. 8 millones de euros. Una cantidad de dinero que superaba todo lo que había imaginado poseer en toda mi vida. Esperanza Altamira. Recordaba sus visitas cuando yo era una niña de 8 o 9 años. Llegaba en taxi desde la estación, siempre vestida con trajes sastre impecables y zapatos de cuero que brillaban como espejos. Traía regalos caros para mí: muñecas francesas, libros ilustrados, chocolates belgas envueltos en papel dorado. Mi madre la admiraba y la temía a partes iguales. Tu tía Esperanza es una mujer muy moderna, decía siempre, como si la modernidad fuera algo ligeramente peligroso. Vive sola, maneja su propio dinero, no depende de ningún hombre. En aquellos años, una mujer soltera con carrera profesional era algo extraordinario. Esperanza representaba una posibilidad de vida que mi madre no se había atrevido ni a soñar. La última vez que la había visto fue en el funeral de mi abuela, hace más de 20 años. Ya era una mujer mayor, pero seguía teniendo esa elegancia natural y esa mirada inteligente que me había impresionado en la infancia. Se había acercado a mí después del entierro. Antonia, ¿verdad? Eres igualita a tu abuela cuando tenía tu edad. Me había tomado las manos entre las suyas, sorprendentemente suaves para una mujer de 70 años. Cuídate mucho, niña. Y recuerda que siempre hay más opciones de las que crees. En aquel momento no había entendido sus palabras. Ahora, 30 años después, comenzaban a tener sentido. Esa tarde, cuando Jimena llamó para confirmar la visita a la residencia, le dije que no podía ir. ¿Cómo que no puedes ir? ¿Qué es más importante que tu futuro? Tengo que viajar a Vitoria. ¿A Vitoria? ¿Para qué? Asuntos familiares. ¿Qué asuntos familiares? Mamá, no tenemos familia en el País Vasco. Sí tenemos. Tenía. ¿De qué hablas? Ha muerto la tía Esperanza, la hermana de la abuela. Tengo que ir a firmar unos papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿La tía Esperanza? ¿Esa que vivía sola y que venía a casa cuando éramos pequeñas? Esa misma. Madre mía, ni me acordaba de que existía. ¿Y te ha dejado algo? La pregunta directa me pilló desprevenida. Por un momento estuve tentada de contarle la verdad, pero algo me detuvo. Una voz interior que me decía que guardara silencio, que no dijera nada hasta tener claro qué iba a hacer con esta nueva realidad. No lo sé todavía. Por eso tengo que ir. Bueno, pero no puede ser para tanto. Esa mujer vivía sola. No creo que tuviera gran cosa que dejar. Si hubiera sabido cuán equivocada estaba. Pospongamos la visita a la residencia hasta que vuelva de Vitoria. Mamá, no puedes seguir posponiendo decisiones importantes por tonterías. Tonterías. 8 millones de euros eran tonterías para una hija que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. No es una tontería, Jimena, y la decisión sobre la residencia no es urgente. Si lo es, el lunes que viene hay una plaza libre, y Carmen dice que no va a esperarnos indefinidamente. Pues que no espere. ¿Qué? Que no espere. Yo no voy a ir a ver ninguna residencia hasta que esté preparada para hacerlo. Y ahora mismo no lo estoy. Otro silencio. Este más largo y más tenso. Mamá, ¿estás bien? Te noto muy rara. Estoy perfectamente. Solo he decidido que mi vida es mía y voy a empezar a tomar mis propias decisiones. ¿Qué significa eso? Significa que voy a viajar a Vitoria cuando tenga que viajar. Voy a visitar residencias cuando quiera visitarlas. Y voy a vender mi casa cuando me dé la gana venderla. Si es que alguna vez me da la gana. Mamá. No, Jimena. Por primera vez en mucho tiempo voy a hacer lo que yo considere mejor para mí. Y ahora tengo que colgar porque tengo que preparar el equipaje. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el aparato durante unos minutos, sintiendo una mezcla extraña de terror y liberación. Había sido la primera vez en años que había cortado una conversación con mi hija cuando ella quería seguir hablando, y se sentía bien. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para el viaje a Vitoria,
Encontré en el fondo del armario una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Entre ellas, una imagen en blanco y negro de la tía Esperanza, sentada en un café de San Sebastián, sonriendo a la cámara con esa confianza que solo tienen las mujeres que han aprendido a depender de sí mismas. Al dorso, con su letra elegante y firme, había escrito: «Para Antonia, cuando seas mayor y entiendas que la libertad no es un regalo que te dan, sino un derecho que tienes que reclamar». Por primera vez en semanas, dormí profundamente y sin pesadillas. Al día siguiente tomaría el primer tren a Vitoria-Gasteiz. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar. El tren Albia salió de Madrid a las 7:30 de la mañana, atravesando la meseta castellana mientras yo observaba el paisaje por la ventanilla con una sensación completamente nueva. Por primera vez en décadas, viajaba sola, por mi propia decisión, hacia un destino que yo había elegido. No iba a cuidar a nadie, no iba a resolver problemas ajenos, no iba a sacrificar mi tiempo por las necesidades de otros. Durante las 4 horas de viaje, releí varias veces la carta que la tía Esperanza había dejado para mí. El notario me la había enviado por correo electrónico después de nuestra conversación telefónica. «Querida Antonia», comenzaba con esa letra elegante que recordaba de mi infancia. «Si estás leyendo esto es porque he muerto, y porque has heredado todo lo que construí durante una vida de trabajo y decisiones independientes. No fue casualidad que te eligiera a ti como heredera, sino una decisión muy meditada. Te recuerdo de niña, observándome con esos ojos curiosos cuando visitaba a tu familia. Veía en ti una inteligencia especial, una sensibilidad que me recordaba a mí misma a esa edad. Pero también veía cómo ya entonces tu madre te enseñaba a ser complaciente, a poner las necesidades de otros antes que las tuyas, a buscar aprobación en lugar de respeto. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al centro de mi vida. He seguido tu trayectoria desde la distancia. Sé que te casaste joven, que criaste a tu hija con abnegación, que cuidaste a tu marido durante su enfermedad. Sé también que ahora vives sola y que tu familia te trata como una carga en lugar de como la mujer valiosa que eres. ¿Cómo podías saber tanto? ¿Había estado observando mi vida todos estos años sin que yo me diera cuenta? Este dinero no es solo una herencia, Antonia. Es una herramienta de liberación. Úsala para recordar quién eras antes de convertirte en lo que otros necesitaban que fueras. Úsala para construir la vida que mereces, no la que te han impuesto. Y recuerda, no tienes que explicarle a nadie cómo gastas tu dinero, cómo vives tu vida o cómo tomas tus decisiones. La libertad económica es la única libertad real que tenemos las mujeres en este mundo. El tren llegó a Vitoria-Gasteiz puntualmente a las 11:30. La ciudad me recibió con un aire fresco y limpio que contrastaba con la pesadez que había sentido en Madrid durante las últimas semanas. Tomé un taxi hasta el despacho del notario, ubicado en una elegante calle del casco histórico. Fernando Aguirre resultó ser un hombre de unos 60 años, con barba canosa y modales cordiales pero profesionales. Su despacho tenía ese aire de seriedad y tradición que solo se encuentra en las notarías establecidas durante generaciones. «Señora Herrera, me alegro de conocerla por fin». Me recibió con un apretón de manos firme. «Su tía hablaba mucho de usted. La tenía en muy alta estima». «¿Hablaba conmigo? ¿Cuándo?» «Venía a mi despacho cada 6 meses aproximadamente para revisar su testamento y sus inversiones. Siempre preguntaba por usted, aunque mantenía la distancia por respeto a su privacidad». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción que no había experimentado en años. «Dígame, señor Aguirre, ¿exactamente qué incluye la herencia?» Abrió una carpeta gruesa y comenzó a enumerar los bienes con la precisión de alguien acostumbrado a manejar patrimonios considerables. El apartamento en San Sebastián, en el barrio de Gros, con vista al mar, está valorado en 2.300.000 euros. Una cuenta corriente en el Santander con 600.000 euros. Inversiones en fondos de renta fija por valor de 5 millones. Y una pequeña colección de joyas que está depositada en una caja de seguridad del banco. 8.900.000 euros en total, una cantidad que superaba incluso la estimación inicial. «También está esto», añadió,
entregándome un sobre lacrado. Me pidió que se lo diera personalmente cuando viniera a firmar los documentos. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una pequeña llave dorada y una nota manuscrita. Esta llave abre la caja de seguridad número 247 del Banco Santander de San Sebastián. Ahí encontrarás algo más que joyas. Encontrarás la prueba de que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar la edad que tengas. Firmé todos los documentos necesarios en un estado de semiconciencia. El proceso de sucesión tardaría algunas semanas en completarse, pero el notario me aseguró que no habría complicaciones. Su tía era una mujer muy organizada. Todo está en perfecto orden legal. Antes de marcharme, le pregunté algo que me había estado rondando la cabeza desde que recibí la primera llamada. ¿Por qué cree que me eligió a mí? Tenía otros sobrinos, otros parientes. Fernando Aguirre sonrió con una expresión que mezclaba respeto y nostalgia. Porque usted era la única que entendía lo que significaba sacrificarse por otros. Y por tanto, la única que entendería realmente el valor de la libertad. Esa tarde tomé otro tren hasta San Sebastián. Necesitaba ver el apartamento, pisar el lugar donde había vivido la mujer que me había regalado una segunda oportunidad de vida. La dirección me llevó a un edificio elegante de principios del siglo XX, frente a la playa de la Zurriola. El portero, un hombre mayor que había conocido a Esperanza durante décadas, me recibió con emoción. «Usted debe ser Antonia. Doña Esperanza me habló mucho de usted. Siempre decía que algún día vendría a visitarla». El apartamento era espectacular. 120 metros cuadrados distribuidos en 2 habitaciones, salón amplio con vistas directas al mar, cocina moderna y una biblioteca que ocupaba toda una pared. Los muebles eran de excelente calidad pero sin ostentación, elegidos por alguien que valoraba la funcionalidad tanto como la belleza. En el dormitorio principal encontré una fotografía enmarcada que me dejó sin aliento. Era una imagen de las dos juntas, tomada durante una de sus visitas cuando yo tenía unos 12 años. Estábamos en el jardín de la casa de mis padres, ella señalándome algo en un libro que habíamos estado leyendo juntas. Al dorso, con su letra característica, Antonia a los 12 años. Ya entonces sabía que sería especial. Me senté en la butaca junto a la ventana desde donde se podía ver toda la bahía de San Sebastián. Las olas rompían suavemente contra la playa mientras los surfistas aprovechaban las últimas horas de luz de la tarde. Por primera vez en mi vida adulta, me encontré en un lugar que era completamente mío, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin horarios impuestos por otros, sin obligaciones familiares que cumplir. Y me di cuenta de algo que me sorprendió. No me sentía sola. Me sentía libre. Esa noche cené en un pequeño restaurante del casco viejo, pidiendo lo que me apetecía sin calcular el precio, sin pensar en si debía ahorrar para alguna emergencia familiar futura. Jamón ibérico, merluza a la plancha, una copa de chacoli que me supo a sal marina y nuevas posibilidades. El camarero, un joven simpático que probablemente tenía la edad de mi nieta Isabela, me trató con el respeto natural que se le da a cualquier cliente, sin esa condescendencia protectora que había comenzado a notar en Madrid cada vez que salía sola. Después de cenar, caminé por las calles empedradas del centro histórico, deteniéndome en escaparates, observando a la gente que cenaba en las terrazas, sintiendo el aire húmedo del mar acariciarme la cara. En una librería que estaba a punto de cerrar, compré una guía de viajes del País Vasco, no porque tuviera planes concretos, sino porque por primera vez en décadas tenía la libertad de hacer planes si se me ocurrían. De vuelta en el apartamento, me preparé una manzanilla y me senté de nuevo junto a la ventana. Mi teléfono había sonado varias veces durante el día. Jimena preguntando cuándo iba a volver. ¿Cuándo podríamos retomar el tema de la residencia? Si había descubierto algo importante en Vitoria. No había contestado ninguna llamada. No porque estuviera enfadada, sino porque por primera vez en mi vida estaba experimentando lo que significaba tener tiempo propio, pensamientos propios, decisiones propias. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Era la misma mujer de 73 años que había subido al tren en Madrid esa mañana, pero algo fundamental había cambiado en sus ojos. Ya no parecían los ojos de alguien que esperaba permiso para vivir su propia vida.
Parecían los ojos de alguien que había recordado que tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Y eso, descubrí esa noche en San Sebastián, era el verdadero significado de la palabra libertad. Regresé a Madrid 3 días después, pero no era la misma mujer que se había marchado. El apartamento de San Sebastián había despertado algo en mí que llevaba décadas dormido. La capacidad de disfrutar de mi propia compañía, de tomar decisiones sin consultar a nadie, de existir sin justificar cada minuto de mi tiempo. Durante esos 3 días había visitado la caja de seguridad que me había dejado la tía Esperanza. Además de las joyas, un collar de perlas que debía valer una fortuna y unos pendientes de diamantes que brillaban como estrellas, había encontrado algo mucho más valioso: documentos que demostraban las inversiones inteligentes que había hecho durante décadas, cartas de agradecimiento de organizaciones benéficas a las que había ayudado en silencio, y fotografías de viajes por todo el mundo que había hecho sola, sonriendo en lugares exóticos con la confianza de una mujer que se bastaba a sí misma. Pero lo que más me había impactado era una agenda personal donde había anotado reflexiones sobre la vida. En una página marcada con una cinta roja, había escrito: «La libertad no se mendiga, se toma, y nunca es demasiado tarde para empezar a tomarla». Llegué a mi casa de Madrid un viernes por la tarde. Apenas había cerrado la puerta cuando sonó el timbre. Era Jimena, con Isabela de la mano y una expresión en la cara que mezclaba preocupación con irritación. «Mamá, por fin. He estado llamándote durante 3 días y no contestabas. Pensé que te había pasado algo». «Estoy perfectamente», dije, besando a mi nieta que me abrazó con esa efusividad natural de los niños. «Solo he estado ocupada». «¿Ocupada con qué?» «Mamá, desapareciste sin dar explicaciones. Iñaki está furioso». «¿Iñaki está furioso? ¿Y por qué debería importarme eso?» Jimena me miró como si hubiera dicho algo incomprensible. «Porque teníamos planes, mamá. Porque Carmen de la residencia nos ha llamado preguntando qué pasaba contigo. Hemos tenido que dar excusas». «No tenías que dar ninguna excusa. Tenías que decir la verdad, que no voy a ir a ver ninguna residencia». «¿Cómo que no vas a ir?» «Lo que has oído. No voy a ir». Isabela nos miraba desde el sofá, con esa capacidad que tienen los niños para detectar las tensiones de los adultos, incluso cuando no entienden completamente de qué se trata. «Abuela, ¿es verdad que te vas a ir a vivir a otro sitio?», preguntó con voz pequeña. Antes de que pudiera responder, Jimena intervino. «Isabela, ve a jugar al jardín un rato. Los mayores tenemos que hablar». Mi nieta obedeció, pero pude ver en sus ojos esa preocupación que ningún niño de 10 años debería sentir por los adultos que se supone que cuidan de ella. Una vez que estuvimos solas, Jimena se sentó en el borde del sofá con esa postura tensa que adoptaba cuando se preparaba para una discusión seria. «Mamá, necesito que me expliques qué está pasando. Te fuiste a Vitoria sin avisar. Desapareces 3 días. No contestas el teléfono. Y ahora vienes con esta actitud». «¿Qué actitud?» «Esta actitud de, no sé, de rebeldía adolescente. Como si fuéramos nosotros los que te estamos haciendo algo malo. Rebeldía adolescente. Como si defender mis derechos básicos fuera un capricho infantil». «Jimena, siéntate bien porque vamos a tener una conversación que llevamos años posponiendo». Algo en mi tono debió alertarla, porque su expresión cambió inmediatamente. «Durante 3 días he estado reflexionando sobre mi vida, sobre lo que he dado y lo que he recibido, sobre cómo me tratáis tu marido y tú, y sobre lo que voy a permitir que pase a partir de ahora. Mamá, no me interrumpas. Es mi turno de hablar». Me levanté y fui hacia la ventana que daba al jardín donde Isabela jugaba con una pelota, ajena a la tormenta que se estaba gestando en el salón. Llevo 73 años en este mundo. 43 años casada, 25 siendo madre, 10 siendo abuela. He cocinado miles de comidas, he lavado montañas de ropa, he cuidado enfermos, he educado niños, he trabajado, he ahorrado, he dado hasta que no me quedó nada que dar. Nadie te obligó a hacer nada de eso. Daddy, ¿no? Me volví hacia ella. ¿No me obligasteis? ¿Quién cuidó a Isabela los 2 primeros años de su vida mientras vosotros construíais vuestras carreras?
¿Quién vendió las joyas de la abuela para ayudaros con el enganche de vuestra casa? ¿Quién ha estado disponible cada vez que habéis necesitado algo, sin importar si yo tenía planes o no? Jimena guardó silencio, pero pude ver en su cara que sabía exactamente de qué estaba hablando. Y ahora, continué, cuando por fin tengo la oportunidad de vivir mis últimos años como quiero vivirlos, resulta que soy una carga, que mi casa es demasiado grande, que mi vida es triste, que tengo que irme a una residencia para que vosotros podáis vivir tranquilos. No es así, mamá. Es por tu bien. No. La palabra salió más alta de lo que pretendía. No es por mi bien, es por el vuestro. Porque os molesta tener que ocuparos de mí, porque os da pereza llamarme, visitarme, incluirme en vuestros planes, porque soy un recordatorio incómodo de que también vosotros vais a envejecer algún día. Jimena se había puesto pálida. Eso no es verdad, ¿no? Dime la última vez que me invitasteis a cenar sin que fuera mi cumpleaños o alguna fecha obligatoria. Dime la última vez que Iñaki me dirigió la palabra sin esa condescendencia que usa conmigo. Dime la última vez que me preguntasteis qué quería hacer yo, en lugar de decidir por mí lo que era mejor para mí. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Por la ventana veía a Isabela persiguiendo una mariposa entre las rosas, completamente absorta en su mundo infantil donde las cosas todavía eran simples y justas. «Mamá», dijo Jimena finalmente, con voz más pequeña, «no sabía que te sentías así. Claro que no lo sabías, porque nunca me habéis preguntado cómo me siento. Solo asumís que debo estar agradecida por cualquier atención que me deis. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Qué esperas de nosotros?» La pregunta me sorprendió porque implicaba que estaba dispuesta a escuchar, algo que no había esperado. Quiero que me tratéis como a un ser humano adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Quiero que dejéis de hablar de mí como si fuera un problema que hay que resolver. Quiero que me respetéis. Te respetamos, mamá. No, me toleráis. Hay una diferencia enorme. En ese momento apareció Iñaki en la puerta. Había usado su llave, algo que comenzaba a molestarme profundamente, y tenía esa expresión de impaciencia que ponía cuando consideraba que algo estaba tardando más de lo razonable. «¿Todavía estáis con el teatro?», dijo, dejándose caer en el sillón. «Antonia, Carmen ha llamado 3 veces. Ha conseguido mantener la plaza hasta el lunes, pero necesita una respuesta definitiva. Ya tiene su respuesta definitiva. No voy». «¿Cómo que no vas? ¿Estás loca?» «Loca. La palabra que usan los hombres cuando las mujeres no hacemos lo que ellos esperan. No estoy loca, Iñaki. Estoy cuerda por primera vez en mucho tiempo. Mira, Antonia, se acabó el juego. No tienes opciones. No puedes vivir sola. No tienes suficiente dinero para mantenerte. Y nosotros no podemos estar pendientes de ti las 24 horas del día. ¿Quién ha dicho que no tengo suficiente dinero? Por favor. Con tu pensión de viudedad no llegas ni a mitad de mes. Mi situación económica no es asunto tuyo. Sí lo es, porque cuando no tengas para pagar la calefacción o la comida, adivina quién va a tener que ayudarte. Me acerqué a él hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Pude ver la sorpresa en sus ojos al darse cuenta de que no me iba a achicar como siempre hacía. «Iñaki, voy a decirte algo una sola vez, así que escucha bien. No necesito tu ayuda económica. No necesito tus consejos. Y definitivamente no necesito tu permiso para vivir en mi propia casa». «¿Ah, no? ¿Y de dónde vas a sacar el dinero?» Sonreí. Fue la primera vez en años que sonreí delante de él sin fingir. «Eso tampoco es asunto tuyo». La expresión de su cara cambió. Por primera vez desde que lo conocía, Iñaki parecía desconcertado. «Antonia, ¿qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando es que he decidido recuperar mi vida. Y vosotros tenéis 2 opciones. Aceptarlo y tratarme con el respeto que merezco, o seguir como hasta ahora y perderme para siempre». «¿Nos estás amenazando?» «No os estoy amenazando. Os estoy informando». Jimena se había quedado muy callada durante todo el intercambio, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado. Quizás por primera vez estaba viendo realmente a su madre, no como un problema que gestionar, sino como una persona con sentimientos y derechos propios. «¿Mamá?», dijo suavemente, «¿podemos hablar mañana cuando estemos todos más tranquilos?»
Podemos hablar cuando queráis, pero mi decisión no va a cambiar. Iñaki se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Jimena, tu madre necesita ayuda profesional. Lo que necesito, dije, es que salgas de mi casa ahora mismo. ¿Qué? Has oído bien. Sal de mi casa. Antonia, sal de mi casa ahora mismo. El grito resonó por toda la casa. Isabela apareció corriendo desde el jardín, asustada por el ruido. Iñaki me miró con una mezcla de shock y rabia. Pero algo en mi expresión debió convencerle de que hablaba en serio, porque se dirigió hacia la puerta sin decir nada más. Jimena, ¿vienes o te quedas a seguir el juego de tu madre? Mi hija me miró durante unos segundos largos. Luego se acercó a Isabela. Vamos, cariño. Papá y yo tenemos que hablar. Después de que se fueran, me senté en mi sillón favorito y por primera vez en semanas me sentí realmente en paz. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Y me sentía libre. Los días siguientes al enfrentamiento pasaron en un silencio que al principio me resultó extraño, pero que gradualmente se fue convirtiendo en algo parecido a la paz. No recibí llamadas de Jimena, ni mensajes de texto, ni visitas sorpresa. Por primera vez en años, mi teléfono permanecía silencioso y mi puerta cerrada a las demandas familiares. Al principio me preocupé. Después de décadas de estar constantemente disponible para resolver crisis ajenas, la ausencia de drama me resultaba casi inquietante, pero al tercer día me di cuenta de algo sorprendente. Me gustaba el silencio. Me gustaba poder desayunar leyendo el periódico sin interrupciones, poder decidir qué hacer con mi tarde sin consultar a nadie, poder acostarme cuando me diera la gana sin tener que justificar mis horarios. La herencia de la tía Esperanza había comenzado a materializarse oficialmente. Fernando Aguirre me había llamado para confirmar que todos los documentos estaban en orden y que el dinero sería transferido a mi nueva cuenta bancaria en cuestión de días. 8.900.000 euros. Una cantidad que seguía pareciéndome irreal cada vez que la pronunciaba mentalmente. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de echar a Iñaki de mi casa, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Fui al centro comercial La Vaguada, no para comprar lo estrictamente necesario, sino para comprarme cosas que me gustaran. Me dirigí primero a El Corte Inglés, donde una dependienta muy amable me ayudó a elegir ropa que me favoreciera, en lugar de ropa que simplemente me sirviera. Un vestido azul marino de corte elegante, una chaqueta de punto en color crema, unos zapatos cómodos pero bonitos de piel auténtica. Por primera vez en décadas, no miré las etiquetas de precios antes de decidir. «Le queda muy bien ese color», me dijo la dependienta mientras me ajustaba la chaqueta frente al espejo. «Realza sus ojos». Mis ojos. Cuando fue la última vez que alguien había comentado algo positivo sobre mi aspecto sin que sonara a condescendencia o a lástima. Después fui a la librería Casa del Libro, donde compré 3 novelas que había visto reseñadas en el periódico y que me habían llamado la atención. Libros para leer por placer, no para llenar el tiempo hasta la siguiente obligación familiar. En la planta de hogar compré sábanas nuevas de algodón egipcio, unas toallas suaves que olían a lavanda y una manta de cachemira para el sofá del salón, cosas que harían mi casa más confortable para mí, no más presentable para las visitas. Al mediodía me senté en la terraza de un restaurante italiano que tenía buenas vistas al Parque del Retiro y pedí un menú completo sin calcular si era demasiado caro o demasiado abundante para una mujer sola. Linguini con salmón, ensalada mixta, tiramisú de postre y una copa de prosecco que burbujeó alegremente en mi lengua. El camarero, un chico joven con acento napolitano, me trató con esa cortesía natural que se le da a cualquier cliente que come sola por elección y no por circunstancia. ¿Le ha gustado el tiramisú, señora? Estaba exquisito. Es la receta de mi nonna. Ella dice que el tiramisú hay que hacerlo con amor, no solo con ingredientes. Amor. Qué palabra más hermosa cuando no venía cargada de obligaciones y culpabilidad. Esa tarde, de vuelta en casa, me senté en el jardín con una de mis novelas nuevas y una taza de té. El sol de octubre calentaba suavemente, y las flores que había plantado años atrás parecían más vibrantes, como si mi nueva actitud
hubiera influido de alguna manera en su crecimiento. Estaba completamente absorta en la lectura cuando sonó el timbre. Por un momento dudé si abrir. Ya no estaba dispuesta a recibir visitas no anunciadas o confrontaciones familiares sorpresa. Pero cuando miré por la mirilla, vi a Isabela sola en el portal, con su mochila del colegio y esa expresión seria que a veces adoptaban los niños cuando tenían algo importante que decir. Abrí inmediatamente. «Isabela, cariño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?» «Mamá está en casa llorando», dijo con esa honestidad brutal de los niños. «Y papá está muy enfadado. Dice que te has vuelto loca. ¿Y tú qué piensas?» «Yo pienso que estás diferente. Pero no loca». La hice pasar y le preparé un vaso de leche con galletas María, como había hecho cientos de veces durante los años en que la cuidaba regularmente. «¿Diferente cómo?» «Más contenta», dijo, mordiendo una galleta. «Antes siempre parecías triste, aunque sonrieras. Ahora pareces, no sé, como si te gustara ser tú». La observación de mi nieta me emocionó más de lo que esperaba. Los niños tienen esa capacidad de ver las cosas esenciales que los adultos complicamos con demasiadas palabras y demasiados miedos. «¿Y tú estás bien, mi amor?» «Sí, pero me da miedo que no nos quieras ver más». «¿Por qué iba a pasar eso?» «Porque papá dice que eres una egoísta y que ya no te importamos». Egoísta. La palabra que usan para las mujeres que se atreven a pensar en sí mismas. «Isabela, mírame». Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos. «Tú siempre, siempre vas a ser importante para mí. Eres mi nieta y te quiero muchísimo. Lo que ha pasado entre tus padres y yo no tiene nada que ver contigo. ¿Pero van a divorciarse?» «No lo sé, cariño. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque mamá llora mucho y papá se va de casa muy temprano y vuelve muy tarde. Y cuando están juntos hablan en voz baja para que yo no los oiga. Los adultos siempre creen que pueden ocultar sus problemas a los niños, sin darse cuenta de que los pequeños son como esponjas emocionales que absorben todas las tensiones del ambiente. A veces los mayores tenemos que resolver problemas complicados», le expliqué. «Pero eso no significa que tú tengas que preocuparte por nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Puedo venir a verte aunque papá y mamá estén enfadados contigo?» «Siempre puedes venir a verme. Esta siempre será tu casa también». Después de que Isabela se fuera, la llevé hasta su casa porque no me parecía bien que una niña de 10 años anduviera sola por la ciudad, por muy cerca que viviéramos. Me quedé pensando en la conversación que habíamos tenido. Mi nieta había venido por su propia iniciativa. Había cruzado la ciudad ella sola para asegurarse de que nuestra relación seguía intacta. Eso demostraba una madurez emocional que sus padres no parecían poseer. Esa noche, mientras cenaba en mi nueva vajilla, había comprado un juego de platos de cerámica artesanal en tonos azules que me recordaban al mar de San Sebastián. Recibí una llamada inesperada. Era Jimena. «Mamá, necesitamos hablar». «Estoy aquí». «No por teléfono, en persona. ¿Puedo venir mañana?» «Puedes venir cuando quieras, siempre que vengas sola». «Sí, vendré sola». Había algo diferente en su voz. Menos dureza, menos seguridad, más vulnerabilidad. «¿Estás bien, hija?» «No, mamá, no estoy bien. Y creo que por primera vez en mucho tiempo estoy empezando a entender por qué». Después de colgar, me preparé una manzanilla y me senté en mi sillón nuevo. Había comprado uno de orejeras tapizado en terciopelo verde, que era el más cómodo en el que me había sentado nunca, y reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido en mi vida en apenas 2 semanas. 2 semanas atrás era una mujer que pedía perdón por existir, que se disculpaba por ocupar espacio, que agradecía las migajas de atención que le daban sus propios hijos. Ahora era una mujer que cenaba en vajilla nueva, que compraba libros por placer, que tenía una conversación honesta con su nieta y que recibiría a su hija al día siguiente desde una posición de fuerza en lugar de súplica. La diferencia no era solo el dinero, aunque el dinero había sido el catalizador. La diferencia era que había recordado algo que había olvidado durante décadas, que mi vida me pertenecía a mí, que tenía derecho a vivirla como quisiera, y que nunca, nunca más volvería a pedir disculpas por ser quien era. Al día siguiente, cuando Jimena llegara, se encontraría con una mujer completamente diferente, una mujer que había aprendido la lección más importante de la tía Esperanza, que la libertad no se mendiga,
se toma, y yo acababa de empezar a tomarla. 6 meses después, me desperté en mi apartamento de San Sebastián, con el sonido de las gaviotas y el murmullo constante del mar como banda sonora. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de lino blanco que había elegido para reemplazar las pesadas cortinas que había dejado la tía Esperanza. Había tomado la decisión de mudarme definitivamente al País Vasco en febrero, después de que las cosas con Jimena e Iñaki finalmente encontraran su equilibrio natural. No un equilibrio perfecto, porque la perfección no existe en las relaciones humanas, pero sí un equilibrio honesto. Aquella conversación que había tenido con Jimena en octubre había sido el punto de inflexión. Mi hija había llegado a casa con los ojos hinchados de llorar y una humildad que no le había visto desde que era adolescente. Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste, y creo que tienes razón. ¿En qué tengo razón? En que no te hemos tratado bien, en que te hemos dado por sentada, en que... Su voz se quebró, en que hemos sido unos hijos de mierda. Era la primera vez en años que mi hija se disculpaba sinceramente por algo. Jimena, no, déjame terminar. Necesito decir esto. Se secó los ojos con un pañuelo de papel arrugado. Cuando era pequeña, tú eras mi heroína. Cocinabas mis platos favoritos, me ayudabas con los deberes, me consolabas cuando las niñas del colegio se metían conmigo. Eras la madre perfecta. No era perfecta, hija. Para mí sí lo eras. Pero en algún momento, no sé cuándo exactamente, dejé de verte como a mi madre y empecé a verte como un servicio. Alguien que estaba ahí para resolverme la vida cuando la necesitara. Sus palabras me dolieron y me consolaron a la vez. Dolieron porque confirmaban lo que había sospechado durante años. Me consolaron porque significaban que por fin alguien de mi familia se había dado cuenta. Y cuando papá murió y te quedaste sola, en lugar de apoyarte, en lugar de cuidarte como tú nos habías cuidado a nosotros, pensamos que eras una carga, como si todo lo que habías hecho durante 40 años no contara para nada. ¿Y qué ha cambiado ahora? Iñaki y yo nos estamos separando. La noticia no me sorprendió tanto como debería. Los últimos meses habían sido tensos en su matrimonio, y mi nieta había mencionado varias veces las discusiones que escuchaba desde su habitación. ¿Estás bien? Sí y no. Es triste, pero también es liberador. El proceso me ha hecho ver muchas cosas sobre mí misma que no me gustaban. Me contó que Iñaki había reaccionado muy mal a mi nuevo comportamiento, interpretándolo como una influencia perniciosa sobre su esposa. Le había exigido que eligiera entre su marido y su madre, una ultimátum que había resultado ser el catalizador final para que Jimena se diera cuenta de con quién estaba casada realmente. Cuando me dijo que tenía que elegir, me di cuenta de que ya había elegido hace mucho tiempo. Había elegido a un hombre que no respetaba a mi madre, y por extensión, que no me respetaba a mí. La separación había sido complicada pero civilizada. Iñaki se había quedado con la casa, algo que a Jimena no le importaba porque nunca había sido realmente suya, y ella había encontrado un apartamento pequeño pero acogedor cerca del colegio de Isabela. Mamá, quería pedirte algo. Dime. ¿Podríamos empezar de nuevo? No como si nada hubiera pasado, sino reconociendo lo que pasó y comprometiéndonos a hacerlo mejor. Esa conversación había marcado el comienzo de una relación completamente nueva entre nosotras. Una relación entre dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente, en lugar de una relación entre una madre abnegada y una hija que se aprovechaba de esa abnegación. Ahora, mientras preparaba café en la cocina de mi apartamento con vistas al mar, recordaba con nostalgia pero sin amargura aquellos meses de transición. Jimena e Isabela me visitaban en San Sebastián una vez al mes, y yo bajaba a Madrid cada 6 semanas. Las visitas eran más cortas pero más intensas, llenas de conversaciones reales en lugar de monólogos de quejas. Mi nieta se había adaptado mejor que nadie a los cambios. En lugar de ver la separación de sus padres como una tragedia, la había interpretado como una oportunidad para tener 2 casas, 2 vidas diferentes, y una abuela que por fin parecía feliz de verdad. Abuela, me había dicho durante su última visita, mientras paseábamos por la playa de la Surriola, me gusta más esta versión de ti. ¿Qué versión?
La versión que ríe de verdad. Tenía razón. Había redescubierto la risa. No la risa educada que usa una para rellenar silencios incómodos, sino la risa genuina que brota del estómago cuando algo te resulta realmente divertido. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro cultural del barrio. Nunca había sido especialmente artística, pero me gustaba la concentración que requería mezclar colores y la satisfacción de crear algo con mis propias manos. Mis cuadros no ganarían ningún premio, pero eran míos. También había comenzado a viajar. Pequeños viajes al principio. Bilbao, Santander, Gijón, pero gradualmente más ambiciosos. En marzo había ido a Lisboa por una semana, alojándome en un hotel con vistas al Tajo y comiendo pasteles de nata en cafeterías, donde nadie me conocía ni tenía expectativas sobre cómo debía comportarme. En mayo había visitado París, cumpliendo un sueño que tenía desde los 20 años pero que siempre había postergado por otras prioridades. Había subido a la Torre Eiffel, había paseado por el Louvre, había cenado sola en bistros del barrio latino, sintiendo por primera vez en mi vida que era exactamente donde tenía que estar, pero el viaje que más había significado para mí había sido el que hice en julio a Grecia, específicamente a las islas. Durante 10 días había navegado entre Santorini, Mykonos y Paros, despertándome cada mañana en un lugar diferente, comiendo en tabernas junto al mar, comprando vestidos de algodón blanco que me hacían sentir como una versión mayor y más sabia de la joven que una vez había sido. En una de esas islas, sentada en una terraza frente al mar Egeo, había escrito una carta, no para enviarla a nadie, sino para procesar los cambios que habían ocurrido en mi vida durante ese año extraordinario. Querida Esperanza, había comenzado, dirigiéndose a la tía que me había regalado esta segunda oportunidad. No sé si existe algo después de la muerte, pero si lo hay, espero que puedas ver lo que has hecho por mí. No solo el dinero, aunque el dinero fue importante, sino la lección, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. El dinero, efectivamente, había sido la herramienta, pero no el fin. Había usado parte de él para mejorar mi calidad de vida, otra parte para viajar y experimentar cosas nuevas, y una porción considerable para asegurar el futuro de Isabela. Una cuenta de estudios que le daría la libertad de elegir su camino sin depender de los caprichos económicos de sus padres. También había donado una cantidad significativa a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad, porque había comprendido que mi historia no era única. Había miles de mujeres en España que vivían situaciones similares, atrapadas entre el sentido del deber y la falta de recursos para cambiar sus circunstancias. Ahora, mientras me vestía para otro día que era completamente mío, pensé en la mujer que había sido hace un año. Esa mujer que pedía disculpas por existir, que se conformaba con migajas de atención, que había olvidado que tenía derecho a ser feliz. Esa mujer había muerto en algún momento entre Marbella y San Sebastián, entre la humillación y la herencia, entre el maltrato y la liberación. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que se levantaba cada mañana con la pregunta, ¿qué me apetece hacer hoy?, en lugar de, ¿qué necesitan los demás que haga? Alguien que había aprendido que el amor verdadero no se mendiga, se respeta. Alguien que sabía que establecer límites no es egoísmo, sino autoprotección. Alguien que había descubierto que la felicidad no es un lujo que las mujeres mayores no pueden permitirse, sino un derecho que todas merecemos. Mientras tomaba mi café matutino en la terraza, viendo cómo los primeros surfistas del día se preparaban para sus sesiones, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jimena. Mamá, Isabela y yo estamos planeando ir a verte el próximo fin de semana. ¿Te parece bien? Queremos conocer esa escuela de pintura de la que nos hablaste. Sonreí y respondí inmediatamente. Me parece perfecto. Os estaré esperando. Pero esta vez no era una espera ansiosa, llena de preparativos exhaustivos para complacer a visitas exigentes. Era una espera ilusionada por compartir mi nueva vida con las personas que habían aprendido a valorarla. Cerré los ojos y dejé que el sol me calentara la cara. La tía Esperanza tenía razón. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. Y yo acababa de cumplir 74 años. Mi vida real acababa de comenzar.
¿Has vivido alguna vez una situación así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo puede hacer que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.